sorprenden a una adúltera. Mucha gente piensa que esta mujer es una prostituta, no, es una adúltera. ¿Qué es el adulterio? Tener relaciones sexuales. Es una persona casada que tiene relaciones sexuales con una persona que no es su cónyuge. Ese es el adulterio. Y en eso fue que descubrieron a esta mujer. Ella no es una prostituta. Y el Señor dice dos frases que a nosotros nos tienen que llevar a profundizar en nuestro entender. La primera se la dice aquella mujer que estando delante de Él, ya a solas, porque los acusadores se han ido, Él le dice: yo tampoco te condeno, anda, vete y no peques más. Es muy importante entender esta frase porque el hecho de que Dios nos perdone, el perdón no es una licencia para seguir pecando. Al contrario, el perdón es para que no sigamos pecando. Muchas veces malinterpretamos el perdón de Dios. Dios como me perdona cada vez que yo le pido perdón, pues sigo pecando. Es como si el perdón fuera una alcahuetería por parte de Dios. Entonces sigo pecando. Él me perdona, salgo de ahí y vuelvo otra vez a pecar. Somos nosotros los que pensamos que para dejar de pecar tiene que haber un castigo. Y eso es lo que pensaban estos personajes del Evangelio. Pero ¿qué piensa Dios? Para dejar de pecar, Él nos perdona. Eso es lo que hace Dios. El perdón suyo es para que nosotros dejemos de perdonar. Cada vez que Dios nos perdona, nos dice como le dijo a esta adúltera: yo no te condeno, yo te perdono, te amo, anda, vete y no peques más. Es muy importante que nosotros entendamos el perdón de Dios de esa manera. Esa es la primera frase. Lo segundo es lo que le dice el Señor a los acusadores, a los escribas y fariseos que dicen: la sorprendimos en adulterio, la pillamos y la ley dice que hay que apedrearla por ese pecado que cometió. ¿Tú qué dices? Y el Señor le dice a aquellos que quieren castigar a la pecadora: el que esté libre de pecados, tire la primera piedra. Y todos se fueron, comenzando por los más viejos que tenían más experiencia, terminando por los viejos que estaban cogiendo la experiencia en el pecado. Y el Señor, ¿qué les recuerda a ellos? Recuerden que ustedes también son pecadores. Y es lo que nos recuerda el Señor hoy también a nosotros. Todos somos pecadores. No tenemos por qué estar acusando a nadie. Nosotros también somos deudores de pecado. Y muchas veces nosotros nos concentramos en los pecados ajenos para nosotros agachar la cabeza, para que no me pillen a mí. Es peor mi esposo que yo. Son peores mis hijos que yo. Es peor mi mamá que yo. Es peor mi vecino, mi novia, mi amigo que yo. Miren los pecados a ellos, vean cómo son de horribles. Yo no. Yo soy una pobre víctima, yo soy una pobre persona que inclusive tiene que sufrir los pecados de esos miserables. Miren, mis queridos hermanos, si uno no dejara de estar tan ocupado en los pecados ajenos y ocuparnos en los que nos tenemos que ocupar, en los nuestros, no estaríamos agarrando piedras para tirarle a nadie. Y somos buscando piedras para ver a quién, tirársela para golpearlo, porque los demás como son de pecadores. En cambio yo no, yo soy buena persona, yo soy bien, soy una persona chévere, mis pecados no son tan horribles. Si uno se estuviera encargando de los propios pecados, no tendríamos tiempo para meternos en la vida del otro, en los pecados ajenos.
Y el Señor en ninguna parte nos manda eso. Vaya, métase, vaya y busque los pecados del otro, míreselos y chánteselos en la cara y recálqueselos, y en ninguna parte el Señor manda eso. Inclusive hay una parte que meditamos hace unos domingos donde el Señor decía: hipócrita, primero quítate la viga que tienes en tu ojo, y cuando hagas eso, ahí sí puedes ir donde tu hermano y quitarle la mota que él tiene en su ojo. Entonces el Señor nos manda a repararnos, a mirarnos a nosotros mismos. Siempre estamos mirando para afuera, estamos así por esa ventana de la existencia, detrás de esa cortina, revisando a ver fulanito qué pasó, quiénes están por allí, qué están haciendo, y estamos detrás de esa ventana, por allá chismoseando como unas cámaras allá de la existencia, detrás de nosotros, reparando vida ajena. El Señor no nos manda eso en ninguna parte, sino poner atención a nuestra propia vida, a ver cómo estamos. Cuando uno revisa los pecados propios, uno no está justificándose. Eso es porque me miraron feo, porque esa gente es muy mala. Entonces, no, yo lo que hice fue robarle una platica porque estaba borracho, entonces los ladrones son otros, yo no. Yo solamente le saqué una menudita cuando estaba borracho. Los otros son los ladrones. No, yo solamente me la paso comentando la vida de la gente porque vea cómo son, pero yo no soy chismoso. Los chismosos son otros, yo no. Y nos la pasamos en esas. Los otros son los malos y hay que tirarles piedra y hay que atacarlos y hay que insultarlos y hay que estar entonces en esas actitudes que el Señor no nos manda. Y mire que el Señor no justifica a aquella mujer. No significa que entonces, no, ella sí estuvo por ahí con otro que no era el esposo, pero no, pobrecita, ¿cómo la van a matar? ¿Cómo? No, el Señor le dice a ella: yo no te condeno tampoco, te perdono, pero vete y no peques más, porque lo que estabas haciendo era un pecado. Era un pecado. Así que, mis queridos hermanos, entender eso. Y ya que nos acercamos a celebrar la Semana Mayor, y siempre tenemos que enfrentar nuestra propia vida, ocuparnos de nuestra propia vida y luchar contra nuestros propios pecados. Porque hay gente que sí se hace cargo de sus pecados, pero no para vencerlos, sino para justificarlos. Soy natural, eso es humano, no, pues ¿qué se va a hacer? Ya mis pecados no son pecados, sino que se convirtieron en algo bueno, en algo normal. Pero la conciencia habla y sabe que eso no es así. Y entonces, al reconocer nuestros pecados, pedir perdón, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y al pedir perdón, el Señor nos va a decir lo mismo que a esta mujer y nos dice siempre: yo no te condeno. ¿Dónde están los que te acusan, los que te condenan? Ya no están, porque han reconocido su pecado. Ahora yo te digo a ti, yo tampoco te condeno, anda, vete, pero no peques más. En otra parte de la Escritura, el Señor le dice lo mismo a otro personaje y le agrega: no vaya a ser que te vaya a ocurrir algo peor. No vaya a ser que te vaya a ocurrir algo peor, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado lo que hace traer es desastre, sufrimiento, dolor. Nosotros pensamos que el pecado trae éxito, trae bienestar. El pecado me hace sentir bien, el pecado me trae cosas muy buenas, y mentira. Eso pensó aquella muchacha adúltera. De pronto era que vivía maluco con el esposo y entonces de pronto encontró por allá a alguien que le picaba el ojo y le decía: venga, pasemos bien buenos los dos. Y ella de pronto pasaba muy bueno con el que adulteraba. Y de pronto la hacía sentir muy bueno, pero luego llegó la consecuencia, y fuera de ese escándalo tan horrible que le hicieron, porque aquella mujer siempre iba a ser vista como esa adúltera, casi la matan, y en pecado. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado, tenemos que tener la inteligencia de Dios, pedir mucho al Espíritu Santo que nos ilumine, para que no caigamos en las mentiras y engaños del pecado.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.